Mire, ve cómo era antes mi casa. Es casa de cañas. Una sola oportunidad basta para cambiarlo todo. Sea lo que nos inspira y nos da la fuerza para seguir trabajando es compartir con ustedes la alegría de alcanzar un sueño. Hoy ese sueño es que al fin ustedes tienen su propia casa. Anhelaba mucho tener mi espacio y ya tengo mi casita. ¿Me puede dar un abrazo? Claro que sí. Claro que sí. Nuevo Ecuador. Sería vacancísimo, ya uno se ahorra tiempo. La vía Baeza-Narupa-Huataraco-Coca ya está siendo atendida. Son más de 182 kilómetros que conectan la sierra con la Amazonía ecuatoriana. 573 millones de dólares en inversión. Otra obra de Daniel Noboa. Bienvenidos a Termómetro Político. El día de hoy me acompaña el abogado Tobías Guzmán, quien es presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, CPDUEC. Tobías, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz aquí de estar contigo en esta entrevista y en este medio. Gracias por acompañarnos y hablar un poco de la coyuntura nacional en diferentes escenarios políticos que son importantes analizar también desde el criterio jurídico. Y quiero comenzar con el, creo que más prominente, porque es el que nos va a acompañar este año, que es el año electoral y el adelanto de las votaciones, así lo ha mencionado la doctora Diana Tamain. Porque ella, desde carácter semántico, dice que hay una diferencia categórica entre votaciones y elecciones. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, realmente desde el Comité Permanente de Derechos Humanos hemos presentado nosotros alrededor de 3 informes dentro de este periodo gubernamental, en los cuales siempre hemos dicho que nos encontramos con una latente preocupación de las vulneraciones, sobre todo del debido proceso y la seguridad jurídica. Es notable de que la señora Tamain y los miembros del Consejo Nacional Electoral nunca han tomado en cuenta nuestras observaciones, como son, por ejemplo, la de haber dejado sin una vicepresidenta elegida por elección popular, como era Verónica Abad. También la ruptura del silencio electoral y la común y constante propaganda que realizaron diferentes ministros en los momentos de prohibición de realizar proselitismo político. Con ello, a nosotros no nos sorprende de que por primera vez el INAMI haya establecido un informe tan real, tan efectivo, cosa que no sucede porque nunca ellos han podido predecir que el día de hoy llueve, si no llueve el día siguiente, o cuando decían que no iba a llover, llovió. Hayan pronosticado de que vaya a existir justo en esa época un gran fenómeno del Niño y que vaya a afectar a las elecciones. Creemos que justamente es una vendetta a favor del gobierno para poder dar tiempo a que los partidos políticos que han sido sancionados y los líderes opositores del gobierno que han sido también perseguidos y muchos de ellos se encuentran detenidos, no formen parte en este momento de las elecciones, adelantarlos para beneficiar al Estado central. Eso es lo que nosotros creemos. Paralelo a esa situación que mencionas que puede afectar también el calendario democrático y la democracia en sí misma del país, yo quiero preguntarte cuál es su criterio con relación a la provincia de Guayas. Hoy en una crisis también, no solamente la ciudad de Guayaquil, sino la provincia va a quedarse sin una prefecta y un viceprefecto que fueron elección popular para tener un cargo por una persona que conoceremos en estos días, en esta semana, quién va a tomar este espacio de la prefectura eventualmente. Pero estamos diciendo en ese momento que entonces el voto popular no sirvió, porque no es escuchado. En este caso, ¿cuál es tu criterio de esa situación que para mí afecta muchísimo a la democracia? Bueno, realmente es preocupante la falta de institucionalidad que tiene el Ecuador y la falta de institucionalidad que tiene la provincia de Guayas. El contrato social nos indica que nosotros debemos ser respetuosos en nuestro común devenir a las normas y leyes que se encuentran estipuladas y con ello debemos garantizar que los representantes del pueblo, los representantes de la elección popular, sean quienes ejerzan la administración de la prefectura o de la alcaldía. Si bien es cierto, por problemas ocasionados
en el ámbito judicial no tenemos ahora un alcalde aquí en la ciudad de Guayaquil, y también por problemas personales de la señora prefecta, coincidentes a la ola de agresiones a los opositores de parte del gobierno central, también ha renunciado. Eso no debería significar que la provincia del Guayas se quede sola o se quede desamparada, sino más bien debemos respetar justamente la voluntad popular y esperar que exista una transición. Pero cuando tienes un problema de carácter jurídico y comienzas a tratar de que este problema se comience a solucionar en los medios de comunicación mediante un juicio paralelo, y esperas por el número de visualizaciones o por el número de me gusta o de likes que se dan a las publicaciones que hacen tus coidearios cuando estás detenido, y no te defiendes dentro del proceso judicial, y tienes un sinnúmero de audiencias fallidas a costa tuya o a costa de los otros procesados que también tienen vínculos contigo, entonces se comienza a tergiversar también en el escenario político, donde tratan de mantener el poder en la alcaldía de Guayaquil de los coidearios del anterior alcalde, y hay una lucha muy fuerte con quienes ahora son coidearios del gobierno central. Entonces va más aún por la falta de institucionalidad y el respeto al debido proceso y a la seguridad jurídica lo que está sucediendo en la ciudad de Guayaquil. Yo quiero preguntarte justamente un poco sobre la ciudad de Guayaquil per se. Y es que al día de hoy, como bien mencionabas, tenemos un alcalde que está en prisión preventiva, si no me equivoco en los términos jurídicos, pero no está en el sillón de Olmedo. Y vimos hace no mucho a la esposa inaugurando obras, lo que ha generado todo un debate también, porque si bien ella pudiese contar con la legitimidad, no estaría contando con la legalidad o el respaldo constitucional para poder hacer esa inauguración de obras. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Yo lamento mucho la mala asesoría que tuvo en determinado momento el señor alcalde de Guayaquil, que fue a voz populi y visto por todos los ecuatorianos el número determinado de suspensiones de las audiencias a la que él mantenía, lo cual llevó en determinado momento a que este tipo de estrategias o argucias jurídicas no permitan que exista una defensa objetiva, real, una legítima defensa sobre los parámetros de la lealtad procesal, y esto conllevó hasta que llegue a un determinado momento a que existan las condiciones para poder detenerlo. Me opongo rotundamente a la forma como fue detenido, porque se hizo otro juicio más paralelo para acabar con su figura política. Y este mismo mal manejo que se tuvo previo a su prisión preventiva, ahora se tiene un pésimo manejo comunicacional posterior a su prisión preventiva, utilizando la figura de su señora esposa, de quien cuando la veo en los medios de comunicación tengo la mayor solidaridad y el mayor pesar por lo que ella acontece, pero creo que es muy inadecuado de que los coidearios del alcalde traten por mantenerse en el poder de querer utilizarla a su esposa para que él siga manteniéndose en la esfera del radio de acción para la elección popular. No debería ser de esa manera. Hay una falta de institucionalidad y hay una falta de compromiso de los actuales concejales de la ciudad de Guayaquil para con la ciudad, y demuestran claramente que lo que más tienen es un interés personal y partidario y no con la ciudad de Guayaquil. Incluso la doctora Mónica Luzurriaga se expresó al respecto de esto, y ella ha sido bastante crítica con el gobierno. No obstante, en esta ocasión ha sido crítica con el partido del alcalde Aquiles Álvarez, producto de que ella considera que no debiese darse para ninguno de los partidos una situación como esa de una persona ajena a la elección popular, ajena a la municipalidad como tal, esté en categoría de autoridad. Sí. No he escuchado esa intervención de la doctora Mónica, de quien tengo el gusto de conocerlo. Entiendo que ella tiene sus intereses políticos y sus ambiciones para poder también ocupar el sillón de Olmedo. De ello también conozco que es una excelente jurista. Sin embargo, no conozco sus entrevistas, sino más bien he visto algunas donde estaba con un tema jurídico
del quinto puente o del nuevo puente, alguna cosa así. Sin embargo, si es que sí lo he dicho, tiene razón, los dos partidos, que no solamente sucede en el Consejo Cantonal de la ciudad de Guayaquil, sino también sucede en la Asamblea Nacional. Eso es una pelea y un revanchismo entre un partido del anterior gobierno, hablando del gobierno de los 10 años, y del nuevo gobierno, donde existe un revanchismo para ver quién ocupa tal presidencia o por qué no le dan un espacio en alguna parte del gobierno y no se preocupan realmente de hacer lo que les corresponde. Esto es ejercer la legislación y hacer normas que nos puedan ayudar. Eso sería lo importante, pero se ocupan realmente de echarle la culpa a la vaca. Ya se le ha determinado últimamente de seguir diciendo que es culpa del correísmo. Tendrá sus responsabilidades, pero no solamente es la solución echarle la culpa al correísmo, sino es encontrar soluciones normativas que ayuden al país. Y ahí te quiero preguntar algunas cosas con relación, mencionaste las instituciones, hablas de la Asamblea Nacional. Ecuador está en una crisis de institucionalidad. Definitivamente tenemos diferentes instituciones que ya no se ven en un margen de credibilidad respetadas por el clamor ciudadano. Paralelo a esto, hay unos criterios confundidos. Por ejemplo, creo que los asambleístas tienen el criterio confundido más que la ciudadanía, de que es mejor asambleísta el que más leyes hace. ¿Cuál es su criterio de un buen asambleísta? Un buen asambleísta es el legislador que pueda entender la norma, que tenga la preparación para poder entender cómo se puede realizar una ley y sobre todo que sea objetivo en el momento de poder legislar y debatir. Es decir, no porque mi opositor haya presentado un proyecto de ley y yo tenga que votar en contra si es que ese proyecto de ley va en beneficio del país. Y eso es lo que está sucediendo. Y sucede más aún que existen legisladores que no entienden ni lo que es el debido proceso, ni lo que son las normas constitucionales, ni tampoco los principios dogmáticos siquiera del derecho. Entonces hablaban, por ejemplo, cuando se perdió la anterior consulta popular, algo gravísimo, que decían la Constitución de la República del Ecuador es demasiado garantista. Debemos quitar esas garantías. Entonces, sus asesores, que me imagino que sí son abogados, no les han explicado que no existe la forma de retroceder en las garantías constitucionales. Debería ser más garantista aún, pero hablan de realizar una reforma constitucional cuando bien podrían realizar una reforma a la parte procedimental de la Constitución, que es donde realmente hemos fallado. En las acciones extraordinarias de protección, en las acciones de protección, en los habeas corpus, en los habeas data, teniendo una Corte Constitucional que tampoco nos ayuda, ¿no? Ahora quiero preguntarte también es que cuando hablamos de legislación, inmediatamente viene a nuestra mente la Constitución. Yo cuando hablo de Constitución, mi hilo conductor es justicia. Y cuando hablamos de justicia, hoy en día estamos con un fiscal prorrogado y bueno, un concurso a manos del Consejo de Participación Ciudadana para un nuevo fiscal general luego de la doctora Diana Salazar. Pero han habido nombres que han sido un poco manoseados por el clamor ciudadano también, aseverando ya que si llegasen a ocupar este cargo tan importante que debe de no tener una bandera política, estarían vinculados porque estuvieron vinculados al oficialismo. ¿Cuál es su criterio? A mí me encanta la forma en que se desarrolla Estados Unidos en el tema político. Los partidos demócratas y republicanos, cuando gana la elección, como ha ganado hoy Trump, ellos no tienen ningún temor de salir y decir yo voy a poner a mi coideario en tal cargo, en tal ministerio, en tal departamento de Estado. Nosotros los latinoamericanos siempre tenemos vergüenza de decir que queremos gobernar con todas las condiciones que se deberían realizar. ¿Por qué ocultar que determinada persona que pueda tener las condiciones necesarias para ser fiscal general también sea coideario del gobierno? El tema nace de que
nosotros los ecuatorianos siempre estamos criticando a cualquier persona que quiera en determinado momento comenzar a despegar y afectamos realmente una situación de un concurso que es el concurso más necesario que tenemos en este momento. Diferente es que existan algunos candidatos que no cumplan con las condiciones, candidatos que han demostrado no tener el conocimiento suficiente y real dictado en los primeros semestres de la carrera del derecho, que han salido a decir que la Constitución es demasiado garantista, que son propensos a estar proponiendo que existan rupturas del Estado de Derecho, que cuando han estado jugando en las esferas del poder han sido bañados por escándalos, entre otras cosas. Entonces, yo creo que bien merecido tiene cualquier ciudadano a poder participar, a ejercer su derecho a participar, siempre y cuando cumpla con las condiciones. Que una vez más vuelva a aparecer el juego político y el juicio paralelo de que si el mayor opcionado es Pepito, yo voy a oponerme para que él no sea y le voy a hacer daño, no terminan haciéndole daño al proceso ni a Pepito, ni tampoco al gobierno nacional, le terminan haciendo daño es a la ciudadanía, al pueblo, al país. Pero Y te eso atrevo a decir ahí, Tobías, que esta parte porque la gente quisiera independencia institucional, que es lo que debería ser, tengo entendido, la Fiscalía, y cuando se narran o se barajan estos nombres posibles que pueden cumplir con todos los requisitos, la gente dice, va a estar politizada la justicia también. Yo creo en el marco jurídico. Creo en un marco jurídico, por más de que sea bueno, por más de que sea malo, existe un marco jurídico y hay que respetar ese marco jurídico. Que queramos nosotros que romper ese marco jurídico y decir que porque el fiscal general no forma parte del gobierno, entonces va a ser un buen fiscal general, es un error. También es un error que el fiscal general forme parte del gobierno y comience a ejercer una justicia o una instrucción fiscal o investigaciones fiscales parcializadas hacia el gobierno. Eso está mal. Pero peor aún estamos en este momento donde conocemos que el fiscal general encargado ha sido el fiscal que ha manejado casi todos, si no son todos, los casos que atañan al presidente de la República. El caso de su cuñado, el caso del mismo alcalde Aquiles Álvarez, el caso, entre otros casos que tenemos ahí. Entonces, eso sí asusta, pero no solamente debería asustarnos que el gobierno nacional trate de tener un totalitarismo, sino también nos debe asustar la clase de persona que es el fiscal general. Porque un fiscal general que esté actuando deliberadamente parcializado al gobierno de turno, debería renunciar, pero debería renunciar por sí mismo, por él, por su familia, por sus hijos, por su ética. Eso es lo que debería ser, pero no puede ser que por su trayectoria, pero no puede ser de que no pase nada de ninguna manera y sigan manejando la situación del país como él, siendo fiscal general, sea candidato a seguir siendo fiscal general, luego de que ha manejado los procesos más complicados y que son llamados, observados por los organismos internacionales. Eso está mal. Quiero preguntarte cuál es su criterio con relación al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Crees que está haciendo bien su función? ¿Crees que debería desaparecer, como muchas personas dicen? E incluso con el pronunciamiento del presidente, donde tiene una vía para poder llamar a reforma para ver si se elimina. Yo creo que el espíritu del Consejo de Participación Ciudadana, que nace desde la Constitución de la República del Ecuador, es un espíritu bueno y necesario para la democracia de un país. Pero creo que el manejo que se ha dado al Consejo de Participación Ciudadana y que el Estado ecuatoriano no ha sido capaz de poder enderezar la forma como lo han venido llevando, es lo complicado. Las personas, no la institución como tal, que lo han manejado, se han aprovechado y están libres. No hay
un solo, bueno, creo que hay el proceso de ligados, alguna cosa así, pero hay otros delitos muchísimo más grandes de otros gobiernos donde han puesto a dedo a personas que se han llevado en peso el país. Y de ellos no se ha dicho ni se ha hecho nada. Yo creo que hay que hacer un análisis muchísimo más profundo sobre el tema de la permanencia del Consejo de Participación Ciudadana, como también hay que hacer un análisis muy profundo sobre el tema de la Corte Constitucional, porque siendo la institución más importante del Estado ecuatoriano, tiene, al igual que el Consejo de Participación Ciudadana, un bemol gravísimo, que es el de no tener legitimidad con sus participantes y por las decisiones que han tomado sus participantes. Pero no es la solución quitar una institución, sino hay que poner dentro de las instituciones a las personas que entiendan y puedan ejercer su facultad y su obligación de poder legislar o administrar desde estas instituciones. Y para culminar, Tobías, quiero preguntarte algo de completa coyuntura, y es justamente el toque de queda que viene nuevamente para los ciudadanos de 9 provincias del país. El toque de queda, hay quienes lo ven como una medida necesaria, hay quienes lo ven como un parche también. Yo quiero saber cuál es su criterio, si esto violenta o no a la libertad de los ciudadanos o está fortaleciendo el plan de seguridad y si va a tener resultados sostenidos. Bueno, hay una persona que admiro mucho, que entiendo que es tu amiga, Michelle Maffei. Claro. Saludos a Michelle. Pasado por aquí. No entiendo por qué ella no es la ministra del Interior. No entiendo por qué ella no forma parte del gobierno, porque creo que es la persona más idónea y más preparada para poder ejercer este cargo o esta Secretaría de Estado y saber manejar lo que sucede en el Estado ecuatoriano. Yo apelo mucho y digo que el problema real que tiene el Estado ecuatoriano con referencia a la criminalidad es la falta de criminólogos, porque hay un sinnúmero de aventureros que para efectos más claros de la ciudadanía, ¿a qué nos referimos con criminólogos? Los criminólogos son los profesionales que entienden sobre la criminalidad y en cuanto a cómo preverla, cómo tratarla y cómo sancionarla. De esta manera, teniendo profesionales que lo entiendan, se podría manejar de mejor forma las decisiones de la política pública nacional. Michelle decía, le preguntaban que cuál podría ser el objeto del toque de queda, en el anterior toque de queda, una entrevista en Ecovisa, y no existe, como yo no lo tengo ahora, una justificación real. No bajan los homicidios, no baja el índice de criminalidad, no tenemos una sanción real para los detenidos, para los procesados. Se los detiene, pero de los 1,000 y algo que estuvieron detenidos hasta donde seguí yo las estadísticas, 700 habían roto el toque de queda. O sea, habían 300 que tenían antecedentes y que fueron detenidos aproximadamente por ellos. No estoy dando cifras aproximadas. Entonces Michelle decía que lo que se trata de conseguir en el momento de detener el toque de queda es detener las rutas del narcotráfico e impedir que se siga realizando este tipo de puerto y aeropuerto de parte del país para la exportación de droga, que me parece a mí lo más sensato. Yo creo que no es la solución la del toque de queda. Yo creo que la falta de criminólogos y profesionales que existen dentro del gobierno nacional permiten que existan políticas públicas vacías y que estas políticas públicas son políticas que se manejan única y exclusivamente para manejar los juicios paralelos en la prensa y seguir manteniendo una condición para las próximas elecciones donde todavía se encuentran dentro de la esfera política. Pero este tipo de decisiones que se han tomado han logrado que en las últimas elecciones Ecuador vote en contra, no de las preguntas, sino en contra del gobierno y de preguntas importantes como el tema de la extradición, como el tema de... Todos conocemos cuáles fueron las preguntas. Entonces el toque de queda vulnera muchísimos derechos. Vulnera el derecho, por ejemplo, a ejercer la defensa de los detenidos. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y lamentablemente,
la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en estos tiempos nos ha quedado debiendo demostrar de que las personas detenidas han sido culpables, porque es función de la Fiscalía. Yo no digo que la persona no haya cometido un ilícito, pero dentro del proceso penal salen inocentes. Bueno, Tobías, discúlpame. Es realmente preocupante lo que me acabas de decir. Saber que Fiscalía nos ha quedado debiendo en eso, es la institución pertinente para hacerlo, es algo que me preocupa, pero quiero pensar que hay esperanza en este proceso de un nuevo fiscal general, pues que tenga la oportunidad de corregir estos gravísimos errores que están dando. Yo te puedo adelantar en mi criterio que el concurso del fiscal general, este concurso del fiscal general no va a terminar. Okay. Yo creo que no va a terminar y yo creo que lo que va a suceder, porque ya se está preparando el gobierno nacional para que exista dentro de las preguntas de la reforma constitucional una pregunta que permita quitarle esa facultad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y darle a la Asamblea Nacional, donde va a ser un poco más fácil poder elegir el fiscal general que ellos necesiten. Sorprendente lo que haces Tobías, pero con esto terminamos la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir aquí con nosotros todo ese conocimiento que nos ayuda a ver un panorama político más claro. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Esto fue Termómetro Político. Oye, amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito. Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza.